viendo, chicos? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Fíjense, esto es un pequeño abreboca de la introducción a la asignatura, porque como el doctor León iba a estar en la tarde y él era el que iba a hacer toda la presentación de la historia y de cómo se ha trabajado, cómo pasamos de la bioética clínica a la bioética global y a la bioética social en América Latina, quizás esto no sea todo lo, lo, lo grande o profundo que yo hubiera querido que fuera, porque no quería invadir lo que él iba a hacer en la tarde, pero bueno, las cosas pasan. Entonces vamos un poco a introducir la historia de esta situación. Si yo voy a empezar a pasar las presentaciones, me dicen si no las llegan a ver. ¿La están viendo? ¿Ven la segunda? Aún no, profe. Ok, entonces no la voy a poner en pantalla completa porque solo me está pasando cuando le doy al clic sobre Ahora la... sí se ve, ahora sí se Ok, ve la segunda. y, Ya se ok, ve. y ustedes la ven bien para yo no Perfecto. cambiar. Ya se ve Ok, perfecto. ok. Entonces fíjense, ustedes conocen muy bien la historia de la bioética clínica, que lo hemos visto en Introducción a la Bioética, pero en Venezuela nosotros comenzamos a trabajar con la creación de la Escuela de Medicina Luis Racetti, cuando se separa la Escuela de Medicina de la Escuela Vargas. Ya en la Escuela Vargas se venía trabajando con el doctor Otolima Gómez. Me perdonan los gazapos porque los estoy viendo, los he estado intentando corregir todo y nunca lo logro. Este, ya ellos estaban trabajando en lo que era la medicina psicosomática. En Venezuela o en el mundo, todo el trabajo de la medicina psicosomática que se había venido haciendo a través de los psicoanalistas, de Alexander, del doctor Alexander, no tuvo la acogida que se esperaba porque los pacientes, y hasta uno mismo como estudiante de medicina o como médico, sentía que de alguna manera se responsabilizaba al paciente de su patología y eso creaba una resistencia. A partir de cuando se crea la Escuela de Medicina Luis Racetti en el año 69, se crea la unidad de medicina antropológica como una unidad de investigación y a partir de allí se comienza a trabajar en todo esto, en todo lo que tiene que ver con el manejo del paciente, la comprensión de la patología, de la psicología de cada una de las patologías y en el transcurso de los años, esa unidad de medicina antropológica que nace haciendo unos trabajos muy específicos y muy particulares, este, se diversifica como en varias áreas. Una área es la de la medicina de la salud, donde se dedica a trabajar la profesora Marisabel Parada y las psicólogas que pertenecían a la unidad. Y en la otra área la va desarrollando el doctor Castillo Valeri, que es la integración de la bioética a todo el trabajo que ustedes conocen y que hoy en día se transformó dio origen al CENAVI y dio origen a, a lo que es hoy en día los cursos de ampliación y la maestría. Entonces, la historia natural de cómo vamos comprendiendo al paciente con con sus propias situaciones, desde lo biológico, psicológico, sociocultural y espiritual, que siempre les hablamos, nos ha llevado, permitió el desarrollo de una bioética que pasó de lo clínico a lo global. En el mundo, esto sucede más o menos de la misma manera y entonces pasamos de una medicina paternalista a la autogestión del cuerpo y al principio de autonomía, muy acompañado de lo que es la bioética americana, mientras que en Europa la situación se da de una manera diferente. Pero nos damos cuenta que no nos podemos quedar en una bioética
de resolución de caso a caso y que hay problemas mucho más amplios que necesitamos enfrentar. Y es así como se comienzan a entender las situaciones relacionadas con la economía, la distribución de los recursos y sobre todo el principio de justicia distributiva cuando se crean la segunda generación de los derechos humanos y que son los derechos económicos. Entonces, de alguna manera, la bioética se transforma en una bioética social porque tiene que dar respuesta a lo que está pasando en el mundo. Y es así como en la actualidad la importancia de trabajar en las situaciones bioéticas relacionadas con los fenómenos globales, la protección del medio ambiente y los derechos de las futuras generaciones. Por eso yo siempre digo que no todo lo que se puede hacer en ciencia se debe hacer porque tenemos la obligación de entregar un mundo como lo encontramos. Y luego tenemos todo lo referente, que esta tarde quizás lo profundicemos un poco más, todo lo referente a la democracia y a la ciudadanía. Por todo esto, la bioética, como la define Diego Gracia Guillén, viene a ser la parte de la ética que analiza los problemas planteados por la ciencia de la vida, por el compartir y por las situaciones que se nos van dando. En América Latina definitivamente somos totalmente diferentes al resto del mundo. En América Latina tenemos 650 millones de habitantes. Es una región integrada de diversas etnias y culturas. Y en todo el hemisferio occidental somos los de mayor mestizaje, con muy alto nivel de pobreza y una industrialización desigual, con una economía fundamentada en materias primas que se las llevan otras economías para luego regresar. Esto sin posición política, es solo la realidad que nos ha tocado vivir, con grandes escándalos de corrupción y un debilitamiento del poder judicial que yo, si me dejo llevar por las pasiones, diría que es provocado. Sin embargo, es la realidad que estamos viviendo, con una violencia expansiva y con el crecimiento del crimen organizado que han debilitado el Estado de Derecho y han empujado a millones de jóvenes a no tener estudio ni trabajo, donde hemos encontrado que ha habido, para mi gusto, y me perdonan si no lo comparten, una política desarrollada desde el Estado para desmembrar el trabajo y obligarnos al trabajo informal. Por lo tanto, se han evidenciado el votar por perfiles que se caracterizan por la ignorancia, el deseo de riqueza rápida, eso es rápido, eso no es robar, rápida, por sobre todas las cosas, con un gran abuso de poder. De alguna manera, esto ha venido pasando en toda América Latina. Quizás en algunos momentos hemos podido retomarnos mejor, en otros no tanto, pero es nuestra realidad. Todo esto nos ha llevado a una desigualdad creciente, con mayores niveles de violencia general y de género, una gran impunidad que produce mayor rabia y resentimiento, a un menor empoderamiento ciudadano. Todo se espera del Estado, con una alternancia política que no resuelve la situación, más bien la agrava, mayores niveles de indignación y frustración, y una organización social que no logra los objetivos necesarios para el desarrollo de la ciudad. Por lo tanto, se hace muy necesario incorporar las dimensiones institucionales de una ética de organización de salud y social, desarrollar un sistema de bioética de principios colectivos
activos, integrados, no ya los principios como los conocemos desde el modelo clínico, con principios complementarios que puedan ser utilizados en la solución de casos y tomas de decisiones que sean más equitativos y justos, para incorporar también los aspectos personales, institucionales y sociales. Por lo tanto, debemos utilizar los medios para promover una ética institucional y social, integrándose a los ya propuestos en los comités asistenciales, los comités de investigación y las comisiones nacionales de bioética que en el país se han intentado constituir, pero siempre pues no se mantienen en el tiempo, siendo necesario trabajar en una bioética de y para América Latina. Por eso la bioética social pasa a ser un elemento importante en una maestría como esta, porque debemos dar respuesta a situaciones realmente importantes. Staleb Saleh ha escrito algunos trabajos sobre bioética social y él plantea lo siguiente, me pareció muy interesante y por eso se los traigo. Venimos de una bioética privada con autonomía, libre albedrío y percepción de la calidad de vida individual, con las normas legislativas para vivir mejor y una buena vida. Creemos que la bioética debe tener y ser una ética fundamentada en la buena vida y en una buena sociedad, más en la búsqueda de la conducta correcta, la buena conducta para ser bueno. En lo social, hacer lo bueno no es sinónimo de hacer lo correcto. Y él plantea como segundo parámetro una adecuación a la realidad latinoamericana con los temas de corrupción, crisis de confianza, mal uso del poder, malversación de fondos públicos, favoritismo, impunidad, entre otros, hace importante el tratamiento, la discusión y la confrontación de una bioética colectiva y diferente, por lo cual debemos integrarnos a una ética social diseñada sobre la realidad propia en que vivimos, que permita comprender y resolver la realidad latinoamericana tan diferente a la de cualquier otra parte del mundo. Por lo tanto, tenemos la obligación de desarrollar y comprender temas muy particulares como los que están en el contenido de esta asignatura, como es vulnerabilidad y vulnerabilidad social. Hoy solo vamos a hablar un poco de vulnerabilidad, deserción escolar o las escolaridades que no se resuelven, un poco lo que estamos viviendo en el país desde la pandemia, en que los estudiantes van a clase 2 veces al día, 2 veces a la semana, y el resto del tiempo tienen que hacer las tareas en clase sin ningún tipo de orientación. Violencia y situación de los desplazados en su propia tierra, las realidades que estamos viviendo muy cerca de nosotros en la zona de los barrios de Petare, los emigrantes, que es toda otra realidad que desde los últimos años estamos viviendo. Estos emigrantes, cómo viven y cómo pueden hacer para integrarse a esos otros países, pero también los emigrantes cuando regresan, que es todo una realidad muy dura y muy difícil. Los embarazos precoces con soluciones de los problemas de pobreza, desamparo, y yo agregaría los problemas de salud mental en adolescentes, que es una realidad que estamos viviendo los de la especialidad en psiquiatría, y pobreza. Esto quizás yo lo plantearía como los temas más urgentes en este momento en la bioética social latinoamericana y venezolana, pero son muchísimos los temas, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Esto estaba planteado como un abreboca porque el doctor León nos iba a profundizar en todo esto en la tarde, pero vamos a buscar el espacio para que eso se dé.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Y no sé qué tan rápido estoy yendo. ¿Alguien me maneja el tiempo, por favor? Ok, Sí, yo estoy tomando el tiempo. ok. Larry dice que no nos preocupemos por eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Me gustaría que sea un poco más interactivo porque de verdad que es un tema que se presta a discusión. Sí, profesora, quisiera preguntar con respecto al punto del embarazo precoz como solución a problemas de pobreza, ¿sería por aquella norma que dictaron en el pasado que daban una ayuda social por cada niño que se tuviera o si la madre estaba embarazada? Sería por esa parte, ¿no? Es una de las situaciones que hace que el embarazo precoz haya aumentado, pero el problema que tenemos, o como yo tengo ya 2 años, voy para 2 años trabajando en la zona de Petare, lo que estamos viendo y lo que veía en la zona de San Agustín cuando hacía trabajo social más cercano en esa zona, lo que vemos es que las niñas jóvenes ven como única salida el tener una relación afectiva con el líder de la banda, porque al ser la esposa, la mujer del líder de la banda, de alguna manera toda la familia pasa a estar protegida. Y una de las cosas que trae como consecuencia esto es que se embarazan para solucionar su problema de alimentación para la familia. Bueno, porque de alguna manera, esto sí lo estoy diciendo yo de lo que observé in situ, ¿no? De alguna manera, el embarazo, ellas creen que les da la seguridad de que las protejan. Esta tarde vamos a trabajar un poco un tema donde yo profundizo un poco más en lo psicológico, que pudiera explicarnos, pero de alguna manera la realidad, yo diría venezolana, pero también latinoamericana, nos ha llevado a la idea del Mesías. Entonces, que para nosotros, y esto, discúlpenme porque sí es una posición personal, cuando yo defino valores desde el punto de vista de Scheller, yo lo defino como algo tan importante por lo cual yo soy capaz de dar la vida. Entonces, el valor de la facilidad, el valor del robo para tener poder, para tener lo que me falta, que por la realidad social y por la desintegración de la escuela, porque ustedes comprenderán que si ya tenemos problemas de deserción escolar y de poco aprendizaje, porque los muchachos están saliendo sin escribir, sin saber ni leer ni escribir, y si logran leer, escribir, no comprenden lo que leen, que es una de las realidades que estamos viendo en la universidad. Entonces, si mi única salida es embarazarme, el embarazo precoz pasa a ser una salida social para que me protejan y me cuiden. Sin embargo, con la muerte o con el cambio, con la pelea de banda, lo que hemos visto es que quedan más desamparadas todavía con toda una serie de problemas. Y hoy en día estamos viendo mucha depresión infantil y mucha depresión en adolescentes, con una moda de autoagredirse y cuando tú les preguntas, pero no te duele, estoy tan rabiosa y me siento tan mal que no me duele el que me estoy cortando. Entonces es preocupante lo que estamos viviendo. No sé si te contesté. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, profe, buenos días. Bueno, Fíjese lo siguiente, yo que tengo más de 20 años de graduada y en la Cátedra de Salud Pública, recuerdo que el embarazo precoz siempre es un problema clave de los grupos de los grupos más vulnerables. sí, Lo que han cambiado son las razones, pero no recuerdo que el embarazo precoz sea un problema nuevo. Lo que veo que cambian son las razones. Sí. No sé si de repente Perdón, las edades más perdón, tempranas, ¿quién ¿quién habla? eres? No veo Amerindia, tu, Ah, soy Meridia. Amerindia, doctora. es que no se ve Y tu rostro. no se ve. Yo no No, veo bueno, quién sigue, está continúa. hablando porque al tener la presentación yo no las veo. Ujú. Ah, buenos días, Continúa, disculpen. continúa.
Entonces, la impresión que tengo, porque obviamente pues no es ya, no es algo a lo que le ha hecho algún seguimiento, pero sí tengo la sensación de que, como le decía, las razones son las que probablemente hayan algunas razones nuevas que hayan influido y definitivamente lo que usted acaba de mencionar, el desmantelamiento de la estructura educativa, Sí, yo creo que ha dado una base más fuerte. Hoy los niños no tienen idea de lo que es educación sexual, de lo que tuvimos periodos donde ni siquiera había pastillas anticonceptivas y en unos estratos donde vincularse el inicio sexual es más temprano, donde no hay un acompañamiento familiar, un aconsejamiento, y es más, hay modelos familiares de que eso es lo habitual. Tenemos mujeres con 7 hijos de padres diferentes todos, o sea, esa es la estructura, no sé, y con el agravante de que educativamente pues hemos ido, yo he sentido esto como salitre, un salitre que le cayó a metal, o sea, esa ha sido la estructura, por lo menos en la parte educativa y en todo, que ha agravado y ha dado como unas bases más amplias a ese problema que venimos arrastrando desde hace décadas, porque lo eh, recuerdo como una de mis materias en salud pública. sí. Esta tarde cuando veamos un poco la explicación psicológica de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, eh, es que no quiero, ustedes me van a perdonar, desgraciadamente ante estos temas, aunque uno no quiera, uno toma partido. Una de las cosas planteadas desde el Estado es la destrucción de lo existente para crear al hombre nuevo. La pregunta que yo me he hecho toda la vida al respecto, ¿es posible arrancar de cero? Entonces eso ha creado algunos problemas, yo diría que ha profundizado, como dices tú, problemas que ya existían. Cómo lo vivo yo todos los días en mi trabajo social en este momento, es que las madres de esas niñas adolescentes, que ya no son las pastillas anticonceptivas, ahorita están poniendo implantes, pero para poder poner implantes deben tener una masa muscular adecuada. Entonces hemos tenido niñas que se han embarazado esperando tener la masa muscular adecuada porque la desnutrición también existe. Entonces el problema se ha estado agravando. Pero para responderte un poco lo que tú dices, siempre lo hemos tenido, sí, una de las cosas que estamos viendo es que la edad de esas madres que ahora nos traen a esas adolescentes es que ellas también parieron a esa edad. Entonces tampoco tienen esa posibilidad de contener, de educar, porque no la tuvieron tampoco. Ellas jugaron muñecas con una niña que lloraba o un niño que lloraba. Entonces, yo siento, y quizás no quiero, y ojalá esta tarde pueda cambiar la sensación, es que estamos en una situación muy difícil, pero que tenemos que seguir haciendo lo poco que podamos hacer desde lo individual hasta que la conciencia nos permita incorporarnos a esta bioética global y social, porque yo sí creo, y no es casualidad que les haya introducido la clase, viendo que somos 650 millones de una cultura de verdad bien heterogénea, donde hablamos todos español, pero todos tenemos palabras y situaciones con significados diferentes. Y sin embargo, si nosotros evaluamos lo que ha venido pasando políticamente en los últimos años en América Latina, todos los países han pasado por lo que estamos pasando nosotros. Entonces, hacemos todo el esfuerzo, y esta tarde lo retomamos, hacemos todo el esfuerzo por salir, por trabajar, por lograrlo, y siempre o estamos en una esquina y entonces son los partidos de izquierda más radicales, o estamos en la otra esquina que son los partidos de derecha más radicales. Y las esquinas nunca son, bueno, la solución siempre debe ser integral, pero cuando estamos en las esquinas nos volvemos muy sectarios.
Yo creo que lo importante, y esto lo digo desde el punto de vista de la salud mental, necesitamos aprender a movernos y a ser elásticos para poder ir dando solución. No sé si te responde a Merindi, si te respondí a Merindi. Y si hay algún otro comentario. Sí. Buenas. Yo- Quería, Ajá. ajá, Felipe, sí, detúnganse, por venía yo favor. en el orden. A ti sí te veo. A ti sí Sí. te veo. Felipe, ¿cómo sigue del COVID? Bueno, ya mejor. Lo que pasa es que esto tiene unas complicaciones que es que ahora cualquier cosa que hago me canso mucho, pero bueno, ya estamos en eso, estamos en recuperación. Sí. Bueno, le quería decir a la doctora, me pareció sumamente interesante esa lámina donde la doctora habla de ese desarrollo y esa evolución natural que ha tenido la bioética, a ver más la bioética como la resolución de problemas individuales, a una visión más amplia y para resolver todas estas situaciones, ¿no? Porque obviamente con resolver casos puntuales es como no se logra al fondo del asunto. Y nosotros ya aquí han mencionado algunas situaciones que por lo menos en Venezuela, y me voy a referir al caso venezolano, yo no tengo ninguna duda de lo que estamos viviendo. Es una situación preparada para tener control de la situación, control político. Lo que sucede es que esto ha tenido, por supuesto, algunos efectos colaterales que somos los que estamos viendo, todos los que mencionó la profesora: deserción escolar, cómo los niños jóvenes, los valores por los que se reflejan son aquellos valores de parecerse al jefe de la banda, que es el que tiene el poder económico y el que tiene las camionetas, y por eso la chica es la que se embaraza porque quiere pertenecer a la banda y ser protegida. Todo eso tiene una razón, y es que la salida, o sea, la persona joven ahorita, el niño, no tiene o no ve como una salida los estudios, estudiar, porque quien se gradúa aquí luego de un trabajo muy fuerte, luego de dar su esfuerzo, resulta que o no consigue trabajo o consigue un trabajo en el cual lo van a remunerar con $15 al mes. Entonces, Cuando mucho. cuando mucho. Entonces, por supuesto, esto crea unas situaciones dentro del adolescente de gran frustración, donde no ve una salida que sea la adecuada, porque si yo no me quiero ir a meter a malandro y me voy a meter por aquí, no tengo situación. Y es por allí entonces que vienen todas estas depresiones, donde viene toda esta alta tasa de suicidios que estamos viéndolo y que es bastante preocupante. Y entonces yo sí estoy de acuerdo con la profesora de que no es que sea el punto de vista personal, es que es el diagnóstico que tenemos que hacer de una situación política que está afectando todo lo que es la forma en la cual nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad venezolana. Y mientras no resolvamos esta situación, obviamente no vamos a progresar. Y totalmente de acuerdo con lo que dice la profesora, de que no podemos tampoco tomar posiciones a ultranza, porque cuando tomamos posiciones a ultranza vamos a caer en el mismo problema, lo único es que lo vamos a voltear, vamos a voltear la tortilla. Tenemos que tratar de buscar situaciones que sean un poco más comedidas y tratar, por el contrario, de convencer, tratar de crear algunas posturas en las cuales se tenga un poco más de tolerancia, porque estoy seguro que de ambos y ambos lados hay puntos de encuentro, y es que todos queremos como sociedad, queremos progresar juntos. Ese era mi punto, lo que quería agregar, profesora. Ok, Gracias. entonces sigamos un poquito con vulnerabilidad y después podemos seguir conversando, ¿sí? Con respecto a lo político, en la actividad de las 9 de las 10:15, pues vamos a hablar de bioética y política. Y en la tarde vamos a retomar, bueno, porque lo que pasa siempre es lo mejor, vamos a retomar un poco la violencia política, ¿ok? No puedo dejar, no quiero hacerlo, pero no me puedo tampoco salir de la realidad que vivo. Estoy de acuerdo con Fe. Entonces vamos a hablar un poco de vulnerabilidad. No voy a entrar en vulnerabilidad social, voy a solo quedarme con lo general de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un rasgo dominante en toda América Latina. ¿Ok? La vulnerabilidad es un rasgo natural y normal propio de la condición humana. Todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad, la probabilidad de ser herido o lesionado en lo físico o en lo moral. Todos nosotros en algún momento de la vida estamos
En algún momento de la vida no. Desde que nacemos tenemos la probabilidad, la posibilidad de ser vulnerable. Por lo cual se es frágil, se tiene la dificultad de subsistencia para mantener y desarrollarnos como seres humanos con dignidad, y nos vemos amenazados en la existencia para lograr nuestro proyecto de vida. Si todo esto que es natural del ser humano, por el puro hecho de ser humano y por el puro hecho de ser el único ser viviente capaz de comprender que tarde o temprano va a morir, la situación es realmente importante de evaluar. La vulnerabilidad no es un problema. El problema es que hay grupos vulnerables que necesitan de la colaboración del otro para lograr subsistir. Y de alguna manera hemos hecho banderas de trabajo para estas personas vulnerables en vez de colaborar con ellas. Disculpen, me voy a buscar agua. De verdad que disculpen. Siempre traigo el agua, pero hoy nos ha pasado de todo. Entonces, fíjense, esa fragilidad natural del ser humano en algunos momentos pasa a ser tan importante que, como decíamos hace un rato, no se ve, no se vislumbra al final de un camino el logro de un proyecto de vida. Y eso hace que de alguna manera esta vulnerabilidad sea más importante y que existan grupos particulares que necesitan más apoyo. Entonces, la vulnerabilidad, si ya como dijimos, representa el comprender que hay una fragilidad y una susceptibilidad. O sea, la vulnerabilidad tiene muchas características, pero la primera que debemos entender para poder trabajar con situaciones de vulnerabilidad desde lo colectivo es que toda vulnerabilidad va a representar una fragilidad y una susceptibilidad particular. Fragilidad no es otra cosa que la condición de finitud del hombre que lo lleva a concebirse como un ser indefenso y susceptible de sufrir daño. Como ustedes bien saben, somos los únicos humanos que necesitamos que nos cuiden desde bebé para poder llegar luego donde estamos. Mientras que los otros mamíferos, pues de alguna manera, vienen preparados para subsistir de una forma, no voy a decir más fácil porque no quiero minimizar, pero sí estamos preparados. El ser humano no está preparado para sobrevivir si no lo cuida, si no lo atiende, si no tiene quien lo proteja. La susceptibilidad ya está afectado, o sea, ya hay un problema y se encuentra en la posibilidad de recibir el daño. Y la vulnerabilidad ya está en riesgo de causarle el daño, pero aún no está afectado. Entonces, el problema es que la persona frágil no cuenta con los recursos para enfrentarse a los riesgos y la persona susceptible ya ha sido dañada. Esta es una diferencia teórica que yo creo que es importante para comprender muchas de las situaciones que estamos viviendo y que las vemos en la práctica. Cuando uno a la consulta o al trabajo que está haciendo, entonces ya nos están llegando personas susceptibles que ya pasaron por la fragilidad y ya vienen a pedir ayuda, ya han sufrido un daño. Desde lo antropológico, la vulnerabilidad es vista
como el hombre nace con condiciones de llegar a ser lo que queremos ser, producto del libre albedrío y la autodeterminación para una vida activa. No sé, el día que estaba escribiendo esto lo escribí, me porté muy mal. Propio del proyecto de vida. Desde que nacemos, todo el mundo tenemos la costumbre de preguntarle al niño qué quiere ser. Y sin embargo, la realidad social nos lleva a ese querer ser, es muy difícil. Tenemos cosas que a mí me está golpeando mucho, y tengo que decirlo públicamente, en lo moral, ver niñas brillantes o niños brillantes que logran sobrevivir a toda esta realidad escolar que en estas barriadas les toca, y cuando les toca llegar a la universidad, entonces no tienen teléfono o no tienen computadora para inscribirse en la OPS. En estos días me tocó con una chica de 19 y 20 y me negué, le di mi teléfono. Vamos a buscar quién te ayuda. Por favor, inscríbete en secretaría para que presentes la prueba de entrar a la facultad. Ah, ya yo me inscribí en la OSU. No, esto es otra posibilidad de ingreso a la universidad. Aquí está. Y la respuesta fue, mañana vengo para que la secretaria de la institución me ayude a hacerlo, que fue la que me ayudó a hacerlo de la OSU. Entonces, esa sensación de, no solo ya de vulnerabilidad, sino de indefensión, donde toda la lucha para lograr mi proyecto de vida se ve limitado por una desestructuración familiar. Les digo, muchachos, de verdad, que si no es porque a mí lo social me ha gustado desde que era una niña, ya me provoca jubilarme y encerrarme en mis cuatro paredes. Luego tenemos que potencialmente somos dañables, como les decía hace un rato, pero aún no lo estamos. Y la integridad todavía está intacta. Es lo que dicen los antropólogos cuando trabajan la vulnerabilidad. Se es frágil, sabemos que somos finitos y sabemos que podemos llegar a fracasar, pero aún no lo hemos hecho. Y es necesario reflexionar sobre cómo la bioética ayudará a disminuir la vulnerabilidad existencial del hombre. Creo que es una de las obligaciones que en la bioética social, una de las respuestas que desde la bioética social hay que comenzar a dar en América Latina. Ya va, muchachos, que me moví. Ok, estamos a punto de terminar. No nos queda mucho. Entonces, fíjense, desde lo antropológico tenemos unas características particulares, pero si la respuesta en la reflexión debe venir desde la bioética, ¿qué es lo que debemos hacer para trabajar la vulnerabilidad desde la bioética? Visualizar la vulnerabilidad para representar individuos y poblaciones que ya no son susceptibles de daño, sino que ya están dañadas. Entonces, fíjense cómo este es un autor argentino que ha trabajado mucho en bioética social y ha trabajado mucho de cómo la bioética debe hacer este pasaje para dar una respuesta más colectiva y más social, que es Cotton. Y él plantea que el Estado, como un estado de autonomía reducida e incapacidad de las personas para velar por sí propios, por sus propios intereses, pasan a ser personas presuntamente incapaces de tomar decisiones autónomas y deben ser sometidas a paternalismo con un reclutamiento involuntario para la investigación no terapéutica, donde lo someten indebidamente a riesgo adicional. Por lo tanto, desde mi punto de vista, unido a este autor y a otros autores como les he presentado, creo importante el trabajar y el empoderar a la sociedad, a estos grupos vulnerables que tienen derecho, que deben exigir, y que es necesario trabajar en la investigación de la bioética para favorecer la comprensión de la realidad de la región.
sobre todo en el sur, sobre todo en Chile y sobre todo en Argentina, el trabajo de la bioética social ha sido muy fuerte, se ha trabajado, hay muchos escritos, sin embargo yo creo que hay que seguir haciéndole esfuerzo. Entonces, se cumplan o no las leyes, los principios, o más bien se violen los derechos, se incumplan los deberes, hay que trabajar en lo colectivo con la intencionalidad de lograr mayor posibilidad de estar sometidos a riesgo, porque con la realidad y lo que estamos viviendo, nuestras poblaciones tienen mayor probabilidad de problemas, hay una mayor incapacidad para enfrentar los problemas y hay una inhabilidad para adaptarse activamente. Esto es lo que determina que esta vulnerabilidad que hemos venido definiendo desde la fragilidad y la susceptibilidad, yo sé que Maritza le da un ataque cuando yo regreso a las transparencias, pero a veces es importante. Sí, yo lo sé. Y además entiendo por qué y soy una irrespetuosa haciéndolo. El problema que tenemos es que la población que ya pasó a ser dañada, que ya está involucrada, ya no solo en riesgo, sino ya solo en el daño, es importante, como dice la CEPAL, que los países en vía de desarrollo trabajemos en las medidas de protección, porque la destrucción del empleo formal, de toda la estructura social de prestaciones social que teníamos, nos está haciendo mucho, mucho daño y está cada vez, una de las grandes realidades que estamos viendo es ahora los abuelos cuidando los nietos porque los padres emigraron. En la próxima clase vamos a tener 3 invitados de lujo, pero una de ellas nos contaba en otra de las presentaciones, que no fue a nosotros, que fue en YouTube, cómo ella en la zona del sur de Venezuela, que es una realidad totalmente diferente a las de nosotros, a las de que se vive en la capital, pero que también es devastadora, se encontró con una niña de 5 años que le contaba que ella los viernes los odiaba porque le pintaban las uñas y lo llevaban casi un señor. Ya no les voy a explicar más, ya ustedes entendieron lo que pasaba ahí. Cómo la niña de 5 años verbalizaba y conversaba y era capaz de identificar la rabia, la molestia, lo que no le gustaba a la situación. Entonces es una realidad muy dura que estamos viviendo, lo cual nos lleva a retomar y a pensar en una bioética más colectiva, que nos obliga, bueno, que nos obliga mucho a repensarnos, a evaluarnos desde otros ángulos. Bueno, para variar, yo hablo muy rápido y ya terminé la presentación. Usamos este espacio para comentarios, para discusión. Buenos días, estoy por aquí, ya me volvió la ¡Ay, luz. qué bueno que llegaste! Tienes manos alzadas ahí, tienes a Ingrid y a Yalixa que quieren participar, María Yo Antonieta. no veo, Gladys, porque acuérdate que al a compartir la pantalla Sí. yo pierdo. No, por eso, pero yo te voy diciendo, tienes la mano levantada de Ingrid y después de Yalixa Ular. Ok, Chévere. adelante. Después Buenos días. Gustavo Sola. Ok. Ajá, profesora, uno de los problemas que realmente creo que es nuevo en Venezuela es el de los emigrantes que regresan, porque por muchos años fuimos un país de inmigrantes, luego por muchos años emigraron, pero ciertamente ahorita lo más reciente es que están regresando, y ya no son los venezolanos que se fueron, sino que quisieron regresar porque añoraban lo que tenían aquí, porque lo necesitaron, pero también ya vienen cambiados, vienen diferentes y tienen que adaptarse ahora a esta realidad. Y nosotros, los que nos quedamos y nunca nos fuimos, también tenemos que adaptarnos a estos venezolanos modificados que regresaron. Lo digo por varios casos, pero en algunos, por ejemplo, era la mejor amiga de mi sobrina,
pero ya cuando regresa y regresan justamente porque ya no querían seguir en Estados Unidos por la droga y por cómo es todo el comportamiento de los niños allá, pero ya llega y ya no pueden ser las mejores amigas, son niñas totalmente diferentes y más bien incluso a la familia a la que nos quedamos aquí, ya esa nueva familia no es igual a la que se fue y ya no nos gusta tanto. Entonces, ese sí me parece que es un gran problema novedoso aquí en Venezuela. Sí, desde el punto de vista psicológico, y quizás voy a ser muy personal en este momento, yo vengo de una familia de migrantes, yo soy la primera venezolana de mi familia. Mis hermanos y primos mayores vinieron desde otra tierra y ni somos de aquí ni somos de allá. En mi casa, por una realidad social, mi papá nos decía todos los días que se come en Venezuela, carota negra, aprenda a comer carotas negras. Pero por otra parte, mi mamá no hacía caraotas negras, mi mamá servía todos los días de caraotas blancas con pasta. Entonces, el adaptarse representa realmente un trabajo individual importante, porque también lo cultural nos pasa, aprendemos de lo social, nosotros somos seres sociales, y entonces vamos siendo, cuando por casualidad sales de viaje y te reúnes con esa gente, hasta la pronunciación es diferente y rapidito se dan cuenta que tú eres inmigrante. Entonces yo siempre juego con eso porque gracias a Dios yo me siento muy venezolana. No eres ni venezolana ni de la tierra de donde te trae. Pasas a ser una cosa híbrida donde necesitas adaptar. Y es verdad, es todo un reto nuevo en nuestra sociedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ingrid. Yelixa. Buenos días. Sí, yo ya iba a hablar también del tema de la emigración, pero viéndolo desde la descomposición que generó en nuestro país, pues la partida, y usted lo expresó muy bien, de los padres en búsqueda de una mejor calidad de vida, de recursos económicos, porque acá no se daba eso. Y eso hizo que pues hijos estuvieran a cargo de los abuelos y a pesar de que se les dispensa amor, quizás por razones de edad no pueden estar tan pendientes de su seguridad y eso ha traído también como una distorsión en lo que son los valores familiares. Eso a lo interno. A quienes nos ha tocado ya como adultos de más edad que nuestros hijos partan, es también es una pérdida desde el punto de vista familiar, porque no nos preparamos generalmente, en mi caso particular, para que los hijos viajaran a procurarse a estudiar, a lograr idiomas, pero que regresaran al país a desarrollar eso aprendido. Y nuestra realidad como familia fue que los hijos se quedaron fuera una vez que estudiaron y vieron las oportunidades afuera y no en Venezuela. Eso, eso trae una pérdida muy importante y sin embargo la nuestra es más de ese estilo. Afortunadamente las redes sociales nos ayudaron muchísimo. Yo en este momento estoy tratando de acercar nuevamente con los hijos, pero la realidad es que mi hijo, que vive en el norte, vivía en una zona mucho de mayor conglomerada y decidió, por esas razones que acaba de expresar Ingrid, de la desarticulación de familias que hay en algunos espacios, porque también hay gente igual que cualquier parte del mundo que cree en valores, que cree en familia, pero si hay una distorsión de eso. ¿Y qué hizo mi hijo como familia? Mudarse a un sitio más tranquilo, lo que llaman pueblo en esta zona, y que para que los niños que están todavía adolescentes puedan procurarse unos amigos y unas relaciones sociales que no les vulneren lo que ellos le están enseñando en el hogar. Entonces, sí, definitivamente hay cambios muy importantes, unos más hacia lo económico, otros más hacia esa parte de valores y familia. Y la vulnerabilidad se ve no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista emocional, que como usted también expresaba muy bien en la clase, adolescentes con grandes problemas de salud mental. Gracias. Gustavo. Gustavo, sí. Logré darle al botón para ver. Perfecto. Perfecto. Y después tienes asistido. Es que esta analfabeta técnica es muy dura. La brecha, la brecha.
Gustavo, buen día. Bueno, buenos días. Muy contento por lo importante que es incorporar esta parte de la bioética social, porque además de lo complejo que es, pero es muy, no solamente culturizante, sino que es importante para la formación de todos nosotros en esto, desde el punto de vista global en bioética. Pero yo considero que todos los comentarios que se han hecho, lo que acaba de decir ahorita la compañera, lo estamos viviendo en distintas situaciones, inclusive de distintos niveles y estratos sociales. Yo también tengo un hijo que también se fue y que no esperaba que se fuera en ese momento. Él consideró que era lo importante para su formación y hoy en día, bueno, ya tiene muchos años, se fue hace ya más de 10 años y él está ya prácticamente incorporado a esto. Pero esa es una realidad diferente que inclusive que golpea, por supuesto, a la estructura familiar y a los deseos de cada quien, como deseos de familia y de que todo el mundo pudiera compartir como nos enseñaron a nosotros mucho en Venezuela desde hace muchos años. Venezuela siempre ha sido un país que le ha dado mucha importancia a la familia, Sí. pero sin duda que a lo largo de los años, pues las situaciones políticas, sociales, económicas han ido variando. Y en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, sin duda, ha habido un cambio violento, digamos, de la situación social, económica, política y sobre todo de la visión sobre la familia, porque ha habido una especial interés en disolver algunos aspectos importantes familiares y eso hace que el país se sienta todavía más dividido. Por eso la importancia de la inclusión, la palabra inclusión es importantísima a la hora de lograr objetivos, porque nosotros más tarde o más temprano, cuando tengamos oportunidad de volver a una situación de reconsideración sobre qué es lo más importante, y esto pasa por lo político, sin duda, queramos o no queramos mencionarlo, esto es necesario. El problema es que los sistemas políticos pues involucran lo económico y lo social, sin duda. Eso es lo que ha hecho que justamente haya habido tanto deterioro a nivel de las escuelas, la deserción escolar, etcétera, etcétera. Y siempre pasamos como que el aspecto fundamental para tratar de resolver los problemas es educar a la gente, educar la buena educación que pasa por la familia. Y ya tenemos un talón de Aquiles por ahí porque vimos cómo golpearon a la familia. Pero la educación escolar y preescolar y la educación y la deserción e incluso la escolaridad no eficaz, por lo que habíamos dicho, hace que no haya la formación necesaria para evitar esos otros problemas importantes como son los problemas de la trata de los niños, el trabajo en la infancia, etcétera, etcétera. O sea, que es una cuestión que está demasiado imbrincado lo político, lo social y lo económico. Y mientras no haya un cambio económico, la gente tiene que luchar más por comer o por sobrevivir antes que por formarse muchas veces. Y eso es doloroso porque mientras no haya educación, no va a haber las herramientas necesarias para poder tratar de evitar todo lo que como consecuencia hemos estado viviendo últimamente. Pero bueno, insisto en que ojalá no solamente esto pueda ser motivo, sino que dentro de unos años podamos estar viendo un país distinto desde el punto de vista político, social y económico. Muchas gracias. Tenemos que pensar que somos integrales, que no somos trocitos, y si eso es así, todo se va uniendo, todo se va imbrincando y todo se hace un poco, yo no quiero decir difícil, yo quisiera decir más cuesta arriba, porque hay demasiadas personas que vienen haciendo hace muchos años trabajo social y que no lo han dejado de hacer y que tenemos claros las situaciones que se están viviendo, ¿no? Padre, es el padre Ever el que viene, ¿verdad? Déjame ver. No, me tocaría Cifrido, a mí. ¿no? Antes está Cifrido. Cifrido. Sí. Ajá. Bueno, lo que me llama la atención particularmente es esa maquinaria que existe en la actualidad donde se ve que hay un desprecio importante sobre sobre lo que es la educación. Vemos que las personas que de alguna manera pues ostentan el poder en este momento con su comportamiento, con su actuar, pareciera que despreciaran lo que es la educación, lo que es el prepararse, el valor de la profesionalización.
y vemos cómo muchas de las razones por las cuales tenemos estos grandes problemas a todo nivel, no solo familiar, no solo económico, sino social también, se debe a que muchos de esos cargos que son cruciales y fundamentales para un Estado, pues fueron ocupados por personas que no tenían la preparación para ocuparlos. Y que efectivamente escuchamos esa famosa frase que decía, pues el cargo habilita, ¿no? Que simplemente me pongo en el cargo y yo, bueno, lo ejecuto y ya, en vez de lo contrario, en vez de uno prepararse y habilitarse para ejercer un cargo. Entonces, ese desprecio, esa falta de apreciación por lo que es la educación, ya sea por el hecho de que al no haberse preparado no entienden cuál es el verdadero valor o porque lo consideran una desventaja y entonces van en contra de ella, pareciera que fuera una política sistemática de destrucción de la educación, como bien dijo la profesora en su intervención. Es cierto, hay escuelas nacionales públicas en las cuales solo se da clase 2 veces a la semana y en muchos casos son los mismos padres y los mismos representantes quienes se organizan para más o menos darle clase a los chamos en las áreas donde tienen un poco más de experticia. Entonces, si estamos destruyendo lo que es la base principal, que es la primaria y secundaria, para la formación, entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro? Si a eso le adicionamos lo que también se comentó, que después de esfuerzo del estudio, de tratar de prepararse, pues bueno, le van a ofrecer un sueldo menor a 8 o 10 dólares. Entonces pienso que hay una política sistemática, pues de destrucción de lo que es la preparación y la educación, porque sabemos que una población que no está bien educada, que no está bien preparada, es una población que es mucho más fácil de manipular. Totalmente de acuerdo. María Antonieta, aquí están dos, pero no sé cuál llegó primero, que es César Astudillo y el padre Ever. Y creo que también estoy yo, pero me desconecté y me bajó la manito. Ah, ok. Yo creo Entonces, que, Ludivina. que va primero Ludivina y después mi persona y el padre Ever. Creo que ese es el orden. Bueno. Ok. Adelante, pues. Ludivina, te están dando el paso. Ay, como que se desconectó de verdad. Ah, no, está ahí la manito. Está allí la manito. El micrófono lo tiene apagado. Ajá. Ah, sí, sí, es verdad. Lo tienes apagado. Vamos a... Prende el micrófono. Estos temas, bueno, para mí son apasionantes. ¿Qué le pasó a Astudillo? ¿Bajaste la mano? No, sí, profe, estoy esperando el turno después de Ludivina. Pero Ok. si no se logra Bueno, conectar. pero comienza tú Tú y cuando, claro. cuando ella Perfecto, nos está bien. oiga. Muy bien, bueno, muy interesante, profe, toda su reflexión. Esta clase, la verdad que digamos que nos lleva a reflexiones interesantes, ¿no? Y yo quería referirme a dos cosas. Uno, cómo de verdad la bioética ha sido importante en cuanto a varios contextos que hemos estado avanzando durante la maestría. Uno, bueno, por ejemplo, de los avances inicialmente tecnológicos, por ejemplo, lo de la bomba atómica, como los físicos y los científicos se dieron cuenta, oye, que era necesario una reflexión ética acerca de esto que estaba ocurriendo, que si bien la ciencia había dado, digamos que ciertos ventajas a la humanidad, pero también podría hacer lo contrario, pues podría ir en detrimento. Posteriormente vimos que la investigación también estaban surgiendo problemas éticos importantes y actualmente en su exposición que hemos visto como el aspecto social también nos lleva a una reflexión. Y quería referirme al aspecto, bueno, como usted bien dijo, desde que nacemos somos vulnerables, de alguna manera somos frágiles, y cuando también las personas son adultos mayores, que en este sentido, como habrán hablado los compañeros, muchas veces se ven vulnerables en el caso de los adultos mayores cuando digamos que los hijos se van, otras veces cuando la persona pierde a su esposo. Entonces en ese momento ya se convierte como una persona vulnerable. Y entonces nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero es una realidad que vemos diariamente.
Entonces, veo que esa fragilidad está también muchas veces relacionado con una dependencia, que es una dependencia que, como hemos visto, puede ser física, pero también veo que hay una dependencia en cuanto al aspecto que la persona también ya no tiene su autonomía o la pierde. Entonces, allí donde hay también una dependencia no solamente física, sino del aspecto de la moral. Entonces, es ahí donde pienso que debemos tener esta deliberación y es importante que tomemos conciencia de que estos grupos debemos prestarle atención. Bueno, esa era mi intervención, profe. Muchas gracias. Hablando de la tercera edad, no está en el material del contenido, pero la pueden incorporar si alguien quiere hacer su trabajo final sobre eso, ¿ok? Okay, ahí me permiten un aporte. Los psicólogos están utilizando un término con los niños que es los niños dejados atrás. Y el otro que fue el tema que yo desarrollé es eso, pues la que acaba de decir la profesora Lombardi sobre los ancianos solos. También existe. Que también es otra situación. Sí. Bueno, creo que le toca al padre Ever. Sí, perdón que me colié. El padre no entiende. Sí, tranquila, profe. No, yo quería compartirles varias cositas de las que dijo la profesora María Antonieta, que me parece muy valioso. Ya el existencialista Sartre decía que el ser humano es la infinita posibilidad de ser lo que desee ser. Y la profe refería un poquito también ese sentido, pero la ética se calca realmente en la propia disposición humana, ¿no? Por ejemplo, los historiadores nos refieren a qué llamamos historia o cuándo podemos decir que la historia tiene sus propios cambios en el devenir del tiempo, cuando la propia mentalidad del ser humano es quien la cambia. En la historia antigua, por ejemplo, el conocimiento se limitaba al asombro por los fenómenos. Luego en la Edad Media llega con el pensamiento medieval, todo esto del pensamiento de Dios, etcétera, y el conocimiento se limitó a la trascendencia. La Revolución Francesa lo llevó luego a las rebeliones y todo esto, y vino también el tiempo en el que repensamos la ética social. Y todas las consecuencias que hemos tenido en la actualidad es porque hay un divorcio bastante grande entre lo que realmente se corresponde a la ética personal con la ética social. Porque la ética social se construye a partir de lo personal. Es el ser humano el que construye la ética. Entonces, nos reunimos en un conglomerado de masas a establecer disposiciones éticas para una sociedad cuando ya desde lo personal venimos con fallas de verdad bastante graves. Eso nos lleva a mantener brechas que son al parecer irreconciliables, ¿no? De todos esos sentidos que conversan, bueno, de eso también por aquello a lo que me dedico, he podido tener bastantes experiencias cercanas. Los viernes comparto, por ejemplo, en el ancianato y hago normalmente actividades con las viejitas del ancianato que tengo aquí cerca de la casa. Y una de las cosas que más veo en medio de la realidad que viven las abuelas, además del hambre que pasan, porque es una institución que no tiene ayuda de nadie, es la soledad que sienten. Hay muchísima depresión en los abuelos, porque las familias les han abandonado, porque los hijos necesitaron buscar unas mejores perspectivas de vida en otro país y los dejaron allí en esa casa, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta que realmente, como decía, creo que Sigfrido, es importantísima la formación, bueno, y también lo decía la profe Yalitza, es importantísima la formación que recibimos en la casa, pero no lo justifica todo, no es suficiente. Eso de la casa sería perfecto si se correspondería con lo social y además lo lleváramos a la práctica diaria, pues, porque
de pronto vemos que ya hay muchas teorías y muchos pensamientos, pero creo que lo que necesitamos hoy, más que nunca en la ética social, es que el pensamiento lo llevemos del papel a la vida. A la práctica. Ajá, ese era mi comentario. ¿Me escuchan? Ludivina. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ajá. Ok, yo tengo dos comentarios y dos preguntas. Una es en relación a los desplazados. Vemos desplazados dentro de su propia tierra, o sea, de Caracas, que se van al interior o viceversa, y las personas que se van ya para otros países. La primera pregunta sería, ¿existe diferencias en la parte psicológica, el impacto que pueda tener en los niños y adolescentes entre desplazarse en su país o hacia otro país? Y cómo si existe diferencias también en el manejo que se le puede dar. Y la segunda pregunta sería en relación a la vulnerabilidad. Al escuchar la palabra, lo primero que me viene a la mente es falta de recursos, ya sean económicos o físicos de cualquier forma. Si nosotros les proveemos estos recursos a las personas, ya sea dinero, oportunidades para estudiar, comida, ropa, ellos cambian la mentalidad, o sea, ya no se sienten tan vulnerables o el impacto psicológico que sufren es tanto y es tan profundo que a pesar de tener los recursos para superar estos desafíos, ellos se siguen sintiendo vulnerables. Yo voy a asumir desde lo teórico y quizás pueda estar diciendo una gran locura. Si la vulnerabilidad es algo que tenemos desde el mismo momento que nacemos, porque tenemos la posibilidad de ser dañados, el problema no está en la vulnerabilidad, el problema no está en la fragilidad. Para mí, pensándolo ahorita, esto hay que madurarlo un poco más, está en la susceptibilidad, está en qué capacidad tengo yo para enfrentar ya el daño tenido. O sea, yo cuento con el hospital para ir, para que me ayuden a superar el problema físico, o yo tengo la estructura externa que me ayude con la susceptibilidad, con la vulnerabilidad que ya tengo. Porque por definición vulnerabilidad es no tengo cómo resolverme. Yo sola ya no puedo más. No tengo el recurso, no tengo cómo buscarlo. Y entonces ya no es solo la fragilidad, sino que ya también es la susceptibilidad. Yo tengo, y realmente esto para mí es muy nuevo y lo estoy reflexionando con ustedes, así que si se me sale una locura, me perdonan, pero yo creo que psicológicamente no es lo mismo el desplazamiento interno que el emigrar y tener que adaptarme. Si yo emigro, yo lo escojo. Yo decido preparar, irme por los caminos verdes, llevarme a la familia o dejar a los niños. Yo tengo allí un poder que es de decisión y que tiene que ver con mi deseo del proyecto de vida. Les digo que estoy reflexionando en alta voz con ustedes. Pero cuando yo estoy en mi casa, donde yo me crié toda la vida, que me la heredó mis padres, que estoy haciendo mi familia como proyecto de vida, y lo que tengo es una comunicación del grupo de poder diciéndome, sales mañana, mañana mismo no te quiero ver. Y tú dices, ¿cómo me voy a ir de lo que hizo mi padre, de donde estoy criando a mi familia? Y la respuesta que tiene es a tu marido agarrado de los pies, rodado en el piso por un carro. Psicológicamente no puede ser la misma vulnerabilidad del desplazado que decidió irse y ser emigrante, que el desplazado que es desplazado de su propio espacio, que además fue suyo de toda la vida, porque se crió ahí, y para salvar a mi vida tengo que irme desde el cero. Y este caso que les estoy contando es de la vida real y era de una profesional de la salud. Entonces, creo que para contestarle a Ludivina, no es igual el desplazado que lo toma por decisión y lo maneja y lo trabaja y busca la meta,
al desplazado por obligación, porque es mi vida lo que está en juego. Y eso lo estamos viviendo en zonas muy particulares de Venezuela, no solo en Caracas, sino también en el interior. Hay zonas desplazadas por guerra interna, aunque no la ven. Yo cuando hicimos la maestría conseguí un libro de la bioética del desplazado colombiano y nunca me imaginé que en nuestro país lo íbamos a vivir o lo estamos viviendo. No sé si di respuesta, pero les digo que es mi reflexión en el momento de lo que estamos viviendo. Yalixa. Ajá, gracias. Fíjese, sí, lo que pasa es que como pasamos, que hay tantos factores que de verdad uno va recordando en la medida que se ponen en el tapete cada una de estas cosas. Y en el caso, y también es una opinión muy, muy personal y me disculpo si no pueden estar de acuerdo sobre esto de la incapacidad que muchos de los actores sociales, gubernamentales, han asumido posiciones y simplemente hacen porque los colocaron en un cargo. Y es antiguo y se pretende que todos seamos iguales, pero bajo la ignorancia con poder. Poder con ignorancia es una gran temeridad porque la intención ha sido que seamos mucho más vulnerables desde el punto de vista de capacidades. Si no nos formamos, si no nos educamos, pues el pensamiento no es adecuado y somos más susceptibles de ser llevados a condiciones extremas. Entonces, esa es una situación que lo vemos. Y el otro punto que quería hablar y que usted acaba de expresarlo, que no solo es decirlo, sino hacerlo. Y me pongo a ver lo de las discapacidades. Nosotros hablamos mucho de discapacidad. Sin embargo, donde vamos, en cualquier espacio, sea académico, sea social, no estamos preparados para apoyar a esas personas que no tienen una discapacidad mental, pero sí física, o que eh, tienen cualquier situación y los espacios no están adaptados para ninguna de ese tipo de discapacidades. Y se ven mergados y se ven vulnerados porque no tienen acceso a ello. Y nosotros generalmente lo decimos, pero nos hemos actuado suficiente como para que las políticas institucionales, porque son muchas son políticas de Estado, más que de individualidades, pero yo creo que debemos trabajar es en el reclamo para que esas situaciones no se hagan presentes o que ayudemos, colaboremos a que eso se dé menos. Y en cuanto a los adultos mayores, lo que pasa es que eso tiene muchas aristas. Hay una arista porque quizás para quienes se mantengan activos durante mayor tiempo y que su condición así lo permita, es más sencillo, pero es que no solo ha sido una pérdida económica, como lo hemos vivido en el país, no ha sido una pérdida por partida de los hijos, sino también de los pares, de los afectos, de las amistades, que son los que van en concordancia con las edades de cada uno. Y eso lo han sufrido también los jóvenes, han perdido sus amigos porque se han tenido que ir a otros espacios. Entonces, como que tenemos como muchos factores juntos y que todos a la vez, pues, es difícil a veces de solventar porque lo que le está ocurriendo a un grupo no es la misma razón que le ocurre al otro. Y desde las universidades sabemos el nivel a que han llegado muchos profesores que, inclusive siendo titulares y con la máxima calificación académica, se han visto en estado de indefección. Entonces uno se da cuenta allí que el problema es mucho más complejo de lo que generalmente nosotros hablamos y que uno se siente impotente para poder resolver. Porque no es que uno puede ayudar una vez, uno puede ayudar dos, pero quizás a la tercera ya la capacidad de apoyo que tenemos como sociedad pues va mermando como individuo, porque son necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de afecto. Es decir, hay como muchas aristas en este problema que en el caso particular nuestro no solo fue pandemia, no solo fue, sino la situación político-social y económica que hemos vivido en el país. Entonces, fíjense que sí, me preocupa y sobre todo las discapacidades. Ese es otro tema que a veces no abordamos suficientemente, pero que uno lo ve cada día, personas con pocas capacidades y los sistemas sociales no somos capaces, aunque sí valoro
lo que usted acaba de decir, hay gente que sigue trabajando, que lo ha hecho siempre y sigue dando una respuesta, pero también se quedan muchas de esas cosas en las ciudades, en los pueblos, en las ciudades pequeñas. Hay muchísimos problemas y mucha pobreza que cada vez se transforma de pobreza a pobreza extrema y no nos estamos dando cuenta. Sí, gracias. Perdón, Yalitza, una de las cosas que estamos viendo es que los esfuerzos se están haciendo en las capitales. Eso. Están muy desamparados el resto de la sociedad. Una de las cosas que estamos viendo es cómo están retornando a la ciudad porque aquí hay un poco más de capacidad de trabajo, así sea infravalorado y así sea informal. Así es. Ese es uno de lo que nosotros vemos. Inclusive yo que estoy en una ciudad, en Valencia, una cosa es Valencia Centro, en un conglomerado pequeñito donde uno se puede más o menos apoyar de alguna manera. Así, Pero cuando uno va más a la periferia, hay realmente una pobreza que a uno le impacta. Y no tenemos capacidad. Antes habíamos hasta quien pedirle, la industria, y ahorita apoyaba, no. pero hoy día eso está también tan depauperado que ellos lo piensan muy bien a quién pueden o no pueden apoyar. Y Entonces, una de las, sí, perdón, ya dice, y una de no, las no, cosas que adelante, está profe. pasando con la industria es que ellos antes lo quitaban de los impuestos y ahora ya no lo pueden quitar. Entonces, imagínate, si ya les cuesta tanto obtener la materia prima, Sí, creo que estos temas son muy sensibles y de verdad de sí, alguna manera nos tocan a todos, así es que sí vale la pena que desde la bioética busquemos nuevos elementos que podamos poner en práctica y que cada vez seamos más los formados como para que entendamos que la cosa va hasta de la sociedad civil, digámoslo así, de los grupos profesionales o sociales, más allá que esperar que nos los resuelva todo un Estado que no nos quiere escuchar. claro, pero el problema, y perdónenme que de nuevo interrumpa, el problema ahorita es que nosotros teníamos las ONG que de alguna manera daban respuestas a estas situaciones y con la situación política y el ataque a las ONG que hacen trabajo más de divulgación y de enseñarle al mundo lo que realmente estamos viviendo, también las ONG sociales estamos llevando leña. Y les digo que estamos llevando leña, no se nos está haciendo fácil. Los proyectos se están viendo mermados muy en serio. Así es. Gracias, profe. A ustedes, a Merindia. Bueno, profe, fíjese, yo quiero comentar algo en relación en línea con lo que comentaba Ludivina de los desplazamientos internos. Y una situación que estábamos viviendo, mi esposo tiene un hato ganadero en Guárico y ahorita estamos viviendo la situación del pago de vacuna. Mi esposo paga vacuna. Paga vacuna para que no le maten a los empleados, para que no maten a las personas que están allí. La semana pasada mataron a un muchacho productor de 44 años Sí, es porque horrible. se negó a pagar la cuota de este año. Un hombre de 44 años que heredó de sus abuelos su campo y que siguió trabajando aquí, siguió produciendo, decidió que no pagaba más y lo mataron. Entonces, la cantidad de personas que están abandonando su medio de trabajo, de todo lo que aprendieron de toda la vida, Y que que eso lo lo han tenido vamos a... que, lo están rematando, lo están abandonando por miedo. ¿Sí? Y las personas que trabajan allí con ellos, que lo que saben es ordeñar, que lo que saben es sembrar, ¿hacia dónde se van a desplazar? Porque además si se quedan ahí los van a matar. A mi esposo le pidieron un adelanto este año y le dijeron que disculpara, pero necesitan un adelanto porque, bueno, ellos han tenido algunas bajas, algunos problemas y mi esposo tuvo que pagar porque si no le van a matar a los empleados. Y después de la semana pasada él me dice, no me puedo negar, porque digo, pero ¿por qué vas a pagar? No me puedo negar, los van a matar, porque no lo amenazan a él, le amenazan de matarle, le llegan a la gente y les dejan el mensaje con la gente, aun cuando tienen su Exacto. número y lo llaman. Entonces Exacto. el señor aterrorizado dice, señor, mire qué hago. Nos vinieron y nos rodearon en moto con armas largas y nos dicen que dónde está usted, que les deje este mensaje a usted. Entonces, esa gente, si mi esposo dice, bueno, yo vendo porque yo no sigo en esto, primero, ¿quién le compra? Y de esa gente hacia dónde se va, si eso es en todas partes, en Aragua, le lanzaron una granada a una farmacia porque los comercios están pagando vacunas. Esa es la realidad que estamos viviendo. El cuento Entonces, que les eché es en Aragua, ¿oyeron? eso que la gente que tiene que abandonar lo que tiene, ¿hacia dónde se va?
Y O el sea, otro todos problema, nos vamos y apagamos la luz. no ha ido para dónde. Amerindia, y el otro problema mucho más serio es que como ellos son productores, no llega la mercancía a las ciudades tampoco. Yo esta mañana bajé corriendo a hacer lo poquito indispensable que necesitaba comprar antes, porque yo hago el mercado que llegan los 8 los sábados aquí a la esquina de la casa. Y bajé a comprar lo indispensable. Y el comentario general era, ¿y los pimentones? ¿Y los pimentones? ¿Y no trajeron pimentones? Yo dije, ya está, ya empezamos a no poder comprar pimentones porque no hay pimentones, porque no se sembraron, porque no hay semilla, porque lo que estás contando, Amerindia, la situación se va haciendo extensiva a todos los ámbitos, no es solo allá en el terreno, también se empieza a sentir aquí. Sí, señor. Padre Ever, y había alguien más después de Ever que había Millán. Bueno, que les quería compartir en orden a esto que venimos hablando, que este mismo mes de junio, la UCAP celebró una semana que ellos lo llaman la Semana Empresarial 2024, y toda la semana trataron entre los temas la cantidad de jóvenes que por no encontrar esperanza o expectativas de vida para una economía estable, se gradúan y se van. Y el ponente invitado que habían invitado como el eslabón principal de la semana, decía que en una estimación que hizo la universidad, un estudio que hizo la universidad, el 40% de los jóvenes que se gradúan hoy en el país deciden quedarse. O sea que ha aumentado un 40% la cantidad de jóvenes que deciden no emigrar. Y las razones que él da son razones culturales, las razones del sentido familiar que tenemos los venezolanos y también el choque cultural que ha generado a los lugares donde se han ido. Se van con una preparación académica excelente, esperando tener buenas expectativas de vida, y terminan trabajando en cualquier otra cosa menos en el área en la que se prepararon, ¿no? Y que varios de ellos han tenido el deseo de quedarse, y que este aumento de personas que deciden quedarse, además, también fue una tendencia que arrojó el estudio, que no pretenden entrar en el sistema público, sino que todos tienen como perspectiva establecer algún tipo de empresa o comercio que le pueda generar desde lo privado. Excelente. O sea, se quieren quedar, pero no se quieren quedar en el sistema público. Se quieren quedar por las razones familiares, etcétera, pero haciendo camino desde la empresa privada, pues. El mismo fenómeno lo estamos viendo ahorita también en la Facultad de Medicina, aquí en el Zulia, porque era bastante preocupante. Llegamos a tener tasas de emigración. Justo tomaban el título 60%. Eso era increíble. Hacían fiestas de despedida al día siguiente del acto. 60% se iban. Ahora vemos que no. Ahora vemos que la mayoría dicen, no, yo me voy a quedar a hacer posgrado aquí en Venezuela porque en otro país no hay manera de que yo haga algún posgrado. O sea, ya se están adaptando a lo que han vivido otros y ven que las cosas no son tan fáciles como se pintan estando en otro país. Sí, y otra de las cosas que está pasando es que en otros países también hay dificultades económicas a raíz de la pandemia y ya no es tan fácil integrarse a ese otro país. O lo hicieron, vivieron la locura hecha padre y regresan porque aquí están mejor. Entonces, bueno, en Millán, René, se nos cayó, se fue, ¿qué pasó con Millán? Ah, y Gustavo, bueno, mientras Millán vuelve, que había levantado la mano, tenemos a Gustavo. Sí, Sí, profe, por aquí. Ok, dale. ok. Hola, profe, me disculpan, es que entro de la computadora, salgo del teléfono, entro de la computadora, así estoy. Bueno, Mire, bueno, gracias y bienvenido. Me siento contento porque he estado hoy oyéndolos a todos y realmente me apasiona ese tema por la parte de salud pública, que yo trabajo en salud pública. Vean, yo creo que habría que fraccionar, ¿no? Lo que es lo que hemos estado hablando desde varios puntos de vista,
Ya la profesora, profe habló de la parte psicológica, la parte de Estado y políticas públicas, que es una parte súper interesante. Yo me recordaba ahora a Aristóteles, como, perdón, Platón, la República, la República de Platón. Cómo Platón dividía la estructura de lo que era el Estado, ¿no? Entonces, yo en principio cuando la profesora empezó a hablar esta mañana de lo que es el Estado, me daba cuenta de que, bueno, me daba cuenta, no, siempre lo comento en las clases, de quién gobierna ahorita. O sea, no tenemos, o sea, quién dirige nuestras políticas públicas, cómo está estructurado. Entonces, la orientación hacia esa parte es un tema interesante, porque si nos guiamos por lo que, como dividía Platón la república en aristócratas, demócratas, él mencionaba un grupo de dirigentes que eran los innominados, que no eran ni militares, ni aristócratas, ni demócratas, sino un grupo, ni eran nobles tampoco. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita en Venezuela en cuanto a lo que es la mezcolanza de personas que dentro de su formación gerencial para dirigir Estado, hay una mezcla bastante heterogénea ahí. Ese es un tema bastante complejo para hablarlo en lo que es la bioética, ¿no? O sea, quién nos dirige y las competencias de quienes nos dirigen. Y el otro tema que me llamaba la atención bastante con respecto a este tema, compañeros, profesora, era lo que estaba hablando ahorita Amerindia y la profesora, lo hemos hablado de la parte psicológica de las personas que migran a lo interno, a lo externo. Yo considero, y siempre lo he dicho, no para esto, sino para todos los temas, que de alguna manera lo mencionó la profesora, es la base de quién está en el proceso. O sea, yo creo que la base en ese aspecto es la familia. Si una persona viene de un grupo familiar funcional, donde los valores están consolidados, yo creo que sea donde sea que migre, el impacto, bien sea lo externo, lo interno, por carretera o por mar o por avión, con pasaporte, sin pasaporte, las diferentes variantes que hay, que son otro tema de análisis también. Pero si una persona viene de una familia funcional, estable, yo considero que no, el impacto pues, psicológico no es tanto como lo que ocurre ahorita, que es que la mayoría de nosotros, de nuestras familias son disfuncionales. Entonces, es un tema bastante complejo la parte social y lo que yo me río hacia mí es que yo, cada clase que veo de bioética, considero que es compleja. Dilemas de la vida al nacer, al finales de la vida. Ahora lo social se me compleja mucho más con todo lo que yo manejo. El ser humano es complejo. Sí, sí. Entonces realmente interesante. Estoy muy motivado oyéndolos a todos. De todo estoy aprendiendo. Pero sí, creo que la funcionalidad de la familia es la clave. Es la clave para poder aguantar el impacto de todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos por pasar aún. Y de todo lo que, de los años que tardaremos en recuperar lo que hemos perdido. Bueno, Desde eso el era lo que punto- quería comentar. Perdón, Millán, desde el punto de vista de los profesionales que han emigrado y que no van a volver, habíamos logrado una población de profesionales muy interesante que no se logra en todas partes del mundo y que pasan muchísimos años para lograrse y nosotros lo perdimos Correcto, sí. en nada, en nada. Gustavo, Sí, sí, lamentablemente eso es una realidad, eso es un hecho que hay. Y la forma más objetiva es que muchos de ellos están triunfando y están poniendo muy en alto, gracias a Dios, el nombre de Venezuela, pero muy probablemente se queden por fuera y bien difícil que no van a que volver. regresen. Pero no, yo lo que quería era aclarar un poquito la parte terminológica, profesora. Con relación, podríamos considerar entonces que fragilidad y vulnerabilidad son sinónimos y susceptibilidad es un grado más avanzado donde ya hay un daño.
La fragilidad es parte de la vulnerabilidad, o sea, son las etapas de la vulnerabilidad, por decirlo de una forma coloquial, ¿ok? El autor que les nombraba, que es Cotton, él plantea que para hablar de vulnerabilidad hay que hablar de fragilidad, de susceptibilidad y o sea, y buscar salida. Hay una tercera, pero que ahora no lo recuerdo. Pues. Es como pasos. Perfecto. O sea, somos frágiles porque podemos ser dañados. Somos susceptibles porque ya hemos sufrido el daño. Perdón, Antonieta, y también a la concepción el concepto de vulnerabilidad puede variar un poquito dependiendo de en qué área se está aplicando. Pues. Claro. Sí, o sea que de repente ustedes pueden oír otra definición de vulnerabilidad, Fíjense. pero es porque en cada terreno que se aplica, pues puede haber variables, ¿ok? Fíjense, de repente van a pensar que son muchos conceptos diferentes. Ajá. No, a mí me costó mucho, y se los voy a compartir, encontrar a alguien que hablara de bioética y vulnerabilidad. Porque generalmente cuando uno se mete en este mundo a investigar, entonces vulnerabilidad social, vulnerabilidad de niños, le ponen el apellido y el apellido cambia las cosas. Por eso al final, la última transparencia es como la CEPAL ve la vulnerabilidad social. ¿Ok? Porque hay que hacer la diferencia, como dice Gladys. La vulnerabilidad va a tener características según el ámbito donde ese daño se pueda producir. Esta tarde que vamos a hablar de violencia, vamos a ver cómo hay vulnerabilidad que nos hace más susceptibles a que seamos violentados. Cada vez somos más vulnerables. Aunque por ahí dicen, y lo he oído muy reiteradamente, que ha bajado los índices de criminalidad. Una de las hipótesis es que emigraron los malandros. Yo no sé hasta dónde eso pueda ser verdad. Los exportamos. Los exportamos. Y lo entiendo.